Serafín, ¿te has enterado de que hay un malvado suelto por la ciudad? Bueno, no pasa nada, seguro que ya se ocupará de él el Capitán Tremañes. Me parece cojonudo, pero ese chaval yo creo que debería de dejar las drogas. No, yo creo que el Capitán Tremañes no se mete mierda, porque como siempre está protegiendo la ciudad y todo eso. Has dicho una verdad como una casa, Serafín. Por cierto, Medina, deja que te cuente un chiste, tío. Venga, a ver, que tengo ganas de reírme. ¿Sabes por qué los ciegos nacen paracaidismo? Te lo diré, porque a sus perros lazarillos les acojona. Les acojona, Medina, joder, eres un público difícil, macho. Anda, Serafín, haz el favor de coger el teléfono, anda. Marketing, Serafín. Serafín, ¿sabes dónde puedo encontrar al Capitán Tremañes, hijo? Perdone, ¿con quién hablo? Serafín, soy el alcalde. Esto, dígame, señor alcalde, ¿en qué le puedo servir? Serafín, tú conoces al Capitán Tremañes, ¿verdad? Desde luego, señor alcalde, ¿qué quiere? ¿Que le diga algo de su parte? Sí, Serafín, por favor, dile que haga el favor de venir inmediatamente al ayuntamiento, que hace media hora que llevo puesta la Tremañes señal. Y esto, ¿lo crees que no? Gasta corriente, ¿eh? Sin lugar a dudas, señor alcalde, no se preocupe, yo le aviso, ¿de acuerdo? En 5 minutos o así lo tendrá. Venga, Serafín, muchas gracias, campeón. Usted, señor alcalde, usted. Bueno, señor alcalde, tengo entendido de que necesitaba mis aburridos servicios. Así es, Tremañes, hijo mío, tengo entendido de que el potador del frac está invadiendo la ciudad. No se preocupe, señor alcalde, yo le patearé el culo como es debido. Vaya, por lo visto el Capitán Tremañes quiere patearme el culo. Veamos quién le patea el culo a quién. Volvemos a vernos, señor Bond. Me parece, chavalín, que eres un poco fricazo. ¿A quién llamas tu fricazo? Eso qué importa ahora, la cuestión está en que te voy a saltar los dientes por su normal. Seguro que el único poder que tienes es el de llamar a mamá para que te ayude. Controla esto. Hostia, el cabrón se acaba de fajar la... Si el Capitán Tremañes piensa que volando va a conseguir huir de mí, es que no me conoce del todo bien. Hola, vecino. Mariquita con traje de color negro, ¿por qué no te vas a tomar por el culo? ¿Crees que vas a conseguir intimidarme, maestro? No me marees, capullín. No subestimes mis poderes, Tremañes. Pero este tío, ¿qué cojones se supone que hace? Este se piensa que no sé lo que va a hacer. Antes de estrellarse contra el edificio, subirá por él para despistarme y hacer que me estrelle con él. Pero este tío, ¿qué cojones se supone que hace? ¡Rayos! El Capitán Tremañes se ha parado en seco. ¿Qué pasó, Capitán Tremañes? Pues nada, estaba visualizando un poco la estrategia que tenía para acabar con él y mira... Solo con frenar ya me lo he cargado. Joder, Capitán Tremañes, contigo podemos dormir tranquilos. Yo te digo, Capitán Tremañes, gracias a ti nos he salvado de ese vomitador asqueroso. No ha sido nada, señor alcalde. Me gustaría recompensarte con 200 millones de euros. ¿Aceptas? Lo siento, señor alcalde, yo no necesito dinero a cambio de mis servicios. Capitán Tremañes, tengo entendido de que te quieren multar con 200 millones de euros por haber destruido el edificio de explosivos. Señor alcalde, todavía tiene ese dinero, ¿verdad? ¿Sabes por qué los ciegos nacen paracaidismo? Porque a sus perros lazarillos les acojona.